Usted hace un par de semanas, señora secretaria, sale a denunciar a la CENTE diciendo que utilizaron su influencia para detener la aplicación de los programas, específicamente en Oaxaca, para que pudiese darse una verdadera evaluación en lo que hoy es el programa Prospera. Nadie aquí ha venido a hablar de que estemos o no de acuerdo con lo que usted ha llamado la venta de su voto. En realidad a todos debe de indignar. Y entonces déjeme ir un poco atrás en el tema de las libertades, y en esto usted y yo vamos a coincidir. La pobreza, y usted lo dijo hace unos momentos, la pobreza genera que los ciudadanos no puedan ejercer con libertad sus derechos. Y sus derechos no solamente los constitucionales, sino inclusive los más básicos, los inherentes, los humanos. Y entonces usted dice que usted cree en la dignidad humana y en que las personas no van a ir a vender su voto por una despensa o por cualquier programa social. Lo que yo le digo es que usted lo sabe y está comprobado que la gente, cuando tiene necesidades básicas que cumplir, no está pensando en que está vendiendo uno su voto, simplemente e inclusive en la ignorancia de cómo funcionan los programas sociales, entonces cree que está dentro de un sistema y está tratando de ayudarse a él y a su familia, o a ella y a su familia. Y entonces evidentemente me parece un tema de dignidad, pero nadie está hablando de venta, estamos hablando del mal uso de los programas por parte de las instituciones, no por parte de los ciudadanos. Cuando la gente tiene hambre en la panza, no puede estar pensando si vende o no su voto, sino simplemente cómo suplir sus necesidades más básicas. Eso es entonces entender y comprender la dignidad humana. Yo iría, porque me queda poco tiempo, al tema de la medición. Usted ha afirmado que los 2 millones de pobres extras que ha venido aquí a hablar Coneval tienen que ver con la forma de medición, ya lo decía en su intervención inicial. Y lo voy a tratar, digamos, de simplificar. Usted lo ha declarado y lo ha dicho en esta tribuna, que tiene que ver también con la forma en la que se estructuran los precios de la canasta básica. Básicamente no solamente le ha echado la culpa al refresco, al tomate, al precio del tomate, al transporte, que por cierto tiene que ver con el precio de la gasolina, del diésel y de todas estas cuestiones que vienen de la reforma energética. Y luego algo que me llama mucho la atención, el crecimiento demográfico. Y entonces mi pregunta específica es, ¿realmente tiene que ver con la forma en la que se estructura la canasta básica o tiene que ver con que no estamos creando capacidades? Tiene que ver con que nuestros programas son completamente asistencialistas, y específicamente en el tema del crecimiento demográfico se lo pregunto con mucha honestidad. Lo que usted nos está queriendo decir es que la gente que está, o los bebés que están naciendo ahora, los mexicanos que están naciendo ahora, están naciendo pobres. ¿Eso quiere decir que tenemos un círculo vicioso de pobreza? Porque si tiene que ver con el crecimiento demográfico y por eso incrementan los pobres, pues quiere decir que estos niños nacieron, o estos bebés nacieron pobres. Y le hago la pregunta con mucha honestidad. Usted ha dicho que 90,000 personas han dejado la pobreza extrema, y con eso termino, señor presidente, pero el mismo Coneval ha dicho que simplemente han pasado a la pobreza. Y esto nos lleva a una pregunta que ya se ha hecho, bueno, una aseveración que ya se ha hecho y que yo se la pregunto muy concretamente, y con esto termino. Usted ha dicho que la política debe ser transversal, yo coincido con usted, pero me pareciera que está usted tratando de distribuir la culpa, porque si es usted, como se ha dicho, como lo marca la Secretaría cabeza de sector, entonces no tenemos una política social y de desarrollo única para los estados, no tenemos una política social única y de desarrollo para las secretarías que usted debería de marcar para que podamos realmente atacar la pobreza en este país. Se lo pregunto, y si no es así, entonces ¿en qué consiste la política transversal y el verdadero ataque a la pobreza? Lo digo y lo hago con mucho respeto, señora secretaria, porque me parece que las palabras no corresponden a los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y Aguilar tiene ahora Lo primero que quisiera decir es que en la política social de nueva generación del presidente Peña hay un enfoque de derechos.
está basada en un enfoque de derechos y por eso esta visión transversal. Cuando hablamos de una visión transversal, no estamos diciendo que le echamos la culpa a otros. Estamos diciendo que entre todos tenemos que tejer una estrategia para dar una respuesta eficaz, efectiva de combate a la pobreza. Si lo limitamos exclusivamente a una secretaría, estaríamos entendiendo muy mal la complejidad del problema y lo multifactorial que tiene el origen de la pobreza. Por eso es que hablamos de la transversalidad y por eso es que hablamos de la coordinación con los 3 niveles de gobierno. Y esta transversalidad afortunadamente tiene sus mecanismos. Tenemos un gabinete México Incluyente que efectivamente yo encabezo y tenemos una comisión intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre que involucra a 19 dependencias del gobierno federal. No es que estemos echando culpas, lo que estamos diciendo es que tenemos que trabajar de esta manera transversal si queremos ser efectivos. Y también estamos diciendo, y a nadie le estamos, aquí no es el bueno y el malo. Me preocupa mucho que en un tema tan importante que tiene que ver con la vida de millones de mexicanos haya venganzas personales y no discusiones de fondo. Estamos hablando de niños y niñas, de hombres y mujeres, de jóvenes. Y no hay altura de miras. No estamos hablando de la maldad de nadie. Estamos hablando de que tenemos que tejer política económica con política social para que haya un combate estructural a la pobreza. Y por eso es que hemos estado trabajando de manera conjunta. Y tiene que ver, en efecto, con muchos factores. Los factores relacionados con el aumento de los precios. No es que le echemos la culpa al aumento de los precios, es que decimos que los precios de los alimentos inciden y que por eso tiene que haber políticas y hay un equipo de Hacienda, Banco de México, Secretaría de Economía, SAGARPE, de Desarrollo Social, para actuar en el momento en que se estén dando este tipo de especulaciones. El propio Banco de México acaba de publicar un estudio que señala que si no hubiera ciertos mercados asimétricos, habría menos pobres en nuestro país. No estoy hablando yo, está hablando el Banco de México. Y pudiéramos poner aquí una gráfica del mercado del huevo, que empezó a crecer el huevo, el precio del huevo, que impacta en la canasta alimentaria de manera especulativa. Piconza intervino vendiendo 1,000 toneladas de huevo en sus tiendas. Profeco clausuró una gran tienda de autoservicio y la Comisión Federal de Competencia intervino y al día siguiente cayó el precio del huevo. Cuando estamos diciendo que es multifactorial es precisamente para que podamos actuar en todos los frentes. Cuando hablamos del crecimiento poblacional, no es que digamos la culpa la tiene el crecimiento poblacional. Nadie puede citar una declaración de esa naturaleza que haya habido en estos días. Decimos que tiene que haber una política demográfica porque entre los deciles donde hay mayor pobreza, el número de nacimientos es menor y que es dramático, y a nosotras como mujeres todavía más nos debería implicar que niñas de 12, 13, 14 años estén teniendo bebés, porque todavía, y lo sabe aquí el senador Josh Peter, en la montaña guerrerense las venden sus papás a esas edades. Esas niñas, esas mujeres, tienen que tener políticas que les permitan optar por no ser madres tempranas, sino por estudiar, por tener un futuro mejor. Y por eso es que decimos que tenemos que interactuar, que tiene que ser transversal, que una visión limitada no nos va a permitir resolver esta
estructuralmente esta condición de pobreza de millones de mexicanos. Y termino diciendo una cosa. Nosotros, en el caso de Oaxaca, y yo creo que la gran reforma social del presidente Peña, la reforma educativa, la gran reforma social que significa la educación de calidad, estaba en entredicho en Oaxaca. Y a usted también como mujer le debería de indignar que la firma que los maestros tenían que otorgar a las mujeres de la escuela para poder cobrar su transferencia monetaria estuviera condicionada a otros criterios ajenos al programa de combate a la pobreza. A mí me indigna como mujer. A Paula Angélica Hernández Olmos, coordinadora de Prosperidad, me indigna como mujer, y fuimos conjuntamente con el gobernador de Oaxaca a decretar un acto de libertad de 450,000 mujeres que eran rehenes y que yo creo que absolutamente nadie lo podemos permitir. Yo creo, diputada, porque la conozco, de su lucha por los derechos humanos, usted está de acuerdo con nosotros. No podemos permitir que los programas de transferencias monetarias, por el pequeño poder que pueda tener un maestro o una maestra al otorgar una firma, sea utilizado para otros fines que no sean el que esas mujeres estén mejor y tengan un mejor ingreso. Muchas gracias.